Un poquito la historia, para que nos tengamos. La historia del pueblo de Israel es interesantísima, no solamente por lo que está pasando ahora en Gaza, etcétera, en el Líbano y todo esto, en Palestina, sino por toda la antigüedad. Dios escogió un pueblo para traer la salvación al mundo. Eligió a un hombre que fue Abraham, que lo eligió, era uno que vivía en un caldeo, era un pagano total, y lo eligió para elegir de ahí un pueblo. Y a partir de Abraham, después la genealogía siguió, hizo un pueblo, el pueblo de Israel, que habitó por el hambre que había en la zona de Canaán donde vivían 400 años en Egipto. De allí fueron esclavizados y fueron liberados por Dios, pero era un pueblo muy terco, así que no llegó en 3 meses como tenía que llegar a Israel, sino tardó 40 años casi, y cuando entró en la tierra prometida que Dios les había dado, no conquistaron toda porque eran cabezotas. Y cuando estaban allí empezaron los jueces a ser... era una teocracia, como Dios quería, pero ellos pidieron un rey. Y entonces, pero no os va a ir bien, pidieron un rey. Y Dios les dio un rey. Y después de 3 reyes, el reino de Israel se dividió en 2. Y siguieron cabezotas. Y Dios les envió profetas una y otra vez para que cambiasen. Cambiaban un tiempo y volvían atrás. Siempre, siempre, siempre. Les avisó, las consecuencias serán que seréis destruidos. Cambiaban, pero volvían. Hasta que el reino del norte, que era Samaria, fue conquistado por los asirios y desapareció del mapa. 100 años después, el reino de Judá desapareció también. Fueron llevados en el exilio a Babilonia, donde un rey les esclavizó. Y allí estuvieron unos 70 años. Dios en todo este proceso envió muchos profetas, de los que tenemos registro, 4 profetas mayores y luego 12 profetas menores. Menores no porque fuesen menos, ni de bajo presupuesto, sino porque los libros son más cortitos. Y como profetizó el profeta Jeremías, al cabo de 70 años, el pueblo, parte del pueblo, volvió de la tierra de Babilonia, que ya estaba ocupada por los persas, porque los babilonios desaparecieron, volvieron a Israel. Eso fue el post-exilio. Y volvieron en 3 olas. La primera vino con un príncipe, que fue el rey, que no era rey, pero era gobernador, que era Zorobabel, y volvieron 50.000 en un largo camino. Y llegaron a la tierra de Israel. Después vinieron otra ola de 4.000 que vinieron con Esdras, que era el sacerdote. Un viaje de 4 meses y sin escolta. 4 meses, con los niños y todo. Y luego vino otra ola, que fue Nehemías, que fue otro gobernador. Y desde la primera ola a la tercera pasaron casi 100 años. Entonces fue un proceso. Pero en la primera ola vinieron, y muchos que somos o hemos sido inmigrantes, podéis saber lo que significa ir de vuelta al sitio de donde vienes, pero que ya no está igual. Y volvieron allí y entonces encontraron el templo destruido, los campos rotos, la ciudad completamente derruida. Y tenían que comenzar de nuevo. Volvieron con mucha ilusión, porque volvían del exilio. Pero cuando llegaron allí, todo no era tan bonito como se lo esperaban. Y de esto nos habla el libro de Esdras. Aunque él, esa primera parte, no estaba presente. Porque él vino en la segunda ola. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegaron allí desde el exilio a la tierra de Israel con toda la ilusión y se encontraron todo el percal que había, pues no fue todo tan idílico como se esperaban. Y al cabo de 2 años empezaron a reconstruir el templo, como Dios se lo mandó. ¿Pero qué pasó? Que los enemigos de alrededor, al verlo, les criticaron, les empezaron a decir, no tenéis derecho a empezar el templo, y entonces pararon las obras. Y ahí es donde entra la historia que vamos a contar ahora.
Entonces, Dios envió 2 profetas. Uno se llamaba Ageo y otro se llamaba, a ver si alguien se acuerda, después de Ageo, Zacarías. Mirad, podéis leer en Esdras capítulo 5. Si lo queréis leer, para que veáis que no me lo he inventado. Estamos en Esdras, que está y vamos a leer el capítulo 4, pero el versículo 24, que es el último versículo del capítulo 24. ¿Lo tenéis? Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío de Persia. Es decir, habían llegado, a los 2 años se inició la construcción del templo y a los 2 años se suspendió la construcción. Porque los enemigos dijeron, ¿qué estáis haciendo? Y dejaron de construir. Y entonces el versículo 1 del capítulo 5 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Así que no vamos a hablar de Nehemías ni de Esdras, de los libros, vamos a hablar de Ageo. Y no os preocupéis que no me voy a enrollar mucho, porque dice, uy, si para llegar aquí hemos estado hablando tanto rato, ¿cómo será cuando lleguemos al libro? El libro de Ageo es cortito, es el segundo libro más corto de todo el Antiguo Testamento, y son solamente 2 capítulos. Y Dios envió a Ageo a profetizar a este pueblo que había dejado de construir el templo en la vuelta del exilio. No lo vamos a leer, lo podéis leer en casa, pero Ageo debía de ser muy meticuloso, porque dio las fechas exactamente de cuando habló. Él hizo 4 profecías, 4 oráculos, 4 mensajes al pueblo. En las Biblias que tenemos lo pone en los meses medopersas, pero lo podemos traducir al catalán y al español, Así que él hizo 4 mensajes. Uno lo hizo el 19 de agosto del año 1520 a.C. El 19 de agosto. Otro lo hizo el 17 de octubre del mismo año, a los 2 meses. Y otros 2 los hizo el 18 de diciembre, casi Navidad. Casi la celebra, ¿no? Casi puede celebrar Navidad. Jesús no había nacido todavía. No puede ser. A ver, me habéis quedado así como pensando, Esto como que uno se encontró una moneda y ponía 500 años antes de Cristo en la moneda, ¿no? Y coge el arqueólogo y dice, esta es falsa. Y dice, ¿cómo lo sabe? Amén, que no puede poner en una inscripción 500 años antes de Cristo en la moneda, ¿no? Vamos, el tío que lo hizo era otro profeta, o vamos, el que la acuñó, vamos, tenía una capacidad que no veas. Pues esto es lo mismo. Entonces, hizo 4 oráculos, 4 mensajes al pueblo. Uno en agosto, otro en octubre y 2 el mismo día en diciembre. Y esto es el libro. El primero... Mirad, y aquí, yo trabajo como médico, para los que no lo sepáis, entonces voy a hacer una interpretación médica de los mensajes que dio, ¿vale? Cada uno tira, si fuese torero, pues hay una interpretación taurina, menos mal que no lo soy, Así que, pero bueno, si a vos os gustan los toros, vamos, yo no digo nada. Pero como no es mi profesión, pues me dedico. Así que vamos a hacerlo, porque Ageo no era médico, creo, no dice lo que de su vida, pero ¿cómo lo expresa? Él da los síntomas de la enfermedad que tenía el pueblo. Da la causa, da un diagnóstico, da un tratamiento, un seguimiento y un pronóstico, que esto es lo que se hace en medicina. Si alguno vais al médico, tened cuidado si empiezan a decir estas cosas, porque algo pasa. Y Ageo lo hace. Mirad, en el primer oráculo, en el primer mensaje, y lo podéis leer, dice los síntomas que tenía el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, que había parado de construir el templo. ¿Qué os he dicho? Que habían parado de construir porque
Bueno, esto lo diré después, por los enemigos. Pero mirad los síntomas que tenían. Lo podéis leer, pero yo lo resumo para que los veáis. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Es decir, trabajaban inútilmente. Eso lo dice el versículo 6. Tenían poca satisfacción en lo que hacían. Os saciáis y no bebéis. Digo, no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Además dice, buscáis mucho y halláis poco, el versículo 9. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a hacer su propia casa. Fijaos lo que les está diciendo, los síntomas que tenían los israelitas que estaban allí. Comodidad, porque se estaban dedicando a sus casas y no a construir el templo. Trabajo inútil, trabajaban mucho, pero no sembraban, pero no recogían. Pobreza, tenían hambre, tenían desánimo, luego lo dice en el 2:3. Al ver cuando ponían los cimientos del templo decían, ¡ay, esta casa no vale comparada con la anterior, que era mucho más grande! Porque algunos todavía la habían podido ver. Promesas no alcanzadas. También es verdad que tenían oposición del enemigo, porque les decía que no, estos eran los síntomas que había. Pero lo más importante es que Ageo les dice cuál era la causa. ¿Por qué les pasaba esto? ¿Por qué tenían hambre, desánimo, trabajaban inútilmente y estaban agotados? Les dice, es porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros se dedica a la suya propia. Es decir, habían perdido el orden de prioridades. Lo que habían hecho es que eran infieles al pacto que Dios les había dado. La causa no eran los enemigos. No eran los enemigos porque en la tercera ola de los exiliados que llegaron, cuando empezaron a construir el muro con Nehemías, también tenían enemigos. ¿Y qué? Siguieron construyendo. En una mano el tocho y en otro lado la espada. No se amedrentaron. Pero aquí sí. El problema no eran los enemigos, los enemigos eran una parte. El problema era su corazón, que habían dejado la fidelidad a Dios. Y Ageo señala directamente a la causa. En medicina se llama la etiología de la enfermedad. Les dijo los síntomas: desánimo, pobreza, poca satisfacción, trabajo inútil, pero la causa era la infidelidad a Dios. Esa es la causa, ese es el germen, ese es el microbio, ese es el virus o la bacteria que os está afectando. Y entonces Ageo les da un tratamiento. Les dice en el versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, meditad. Subid al monte, traed madera y empezad a construir. Pero dice, meditad. Ese era su tratamiento. La primera cosa, pensad. Meditar es como rumiar, como hacen las vacas del Cadí. Cogen el alimento, lo mastican, se lo tragan, se tumban, lo vuelven a sacar para regurgitar, se lo vuelven a machacar. Eso es rumiar, eso es meditar. Pensar de dónde viene, por qué está pasando. Y no vamos a hablar de Zacarías, pero Zacarías dice algo muy parecido. Lo podéis leer en casa. Zacarías es un poquito más largo. Él fue el profeta junto con Ageo y hizo las predicciones, el mensaje 2 meses después de Ageo. Pasa que él estuvo durante 2 años haciendo mensajes y probablemente más tiempo y probablemente era más joven. Pero lo podéis leer. Pero Zacarías les dice en el 1:3: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así que si añadimos el tratamiento de Ageo, meditad, y el tratamiento de Zacarías, volveos, es arrepentíos, ahí tenemos parte del inicio del tratamiento para la enfermedad del pueblo. Pensad dónde estáis y arrepentíos, volved.
a Dios. Arrepentirse era en el Nuevo Testamento es una palabra que se usa para andar en una dirección, y cuando el general, el comandante o el que fuese decía arrepiéntense, los soldados se daban la vuelta e iban 180 grados en otra dirección. Es cambiar 180 grados de dirección. Esa es la palabra que usaban en griego para arrepentirse. Volver a Dios es cambiar de dirección. Vas en una, te vuelves y cambias al otro lado. Así que, meditad, arrepentíos. ¿Y qué hacen con esto? Bueno, la siguiente parte viene en el cuarto mensaje que Ageo les dio, que ahora os lo comentaré, que es el medicamento final. Es la solución o la salida final a la situación del pueblo de Israel, que es, os lo dejo en stand-by, en suspensión, es que ponía como los versículos, en suspensión cuando lleguemos al final. Ageo les ha dicho los síntomas, les ha dicho la causa, les ha dicho parte del tratamiento, y ahora hace un seguimiento. Mirad, Ageo, la profecía de Ageo, el mensaje de Ageo fue efectivo, porque al cabo de 24 días el pueblo empezó a construir el templo. Esto fue uno de los pocos profetas que tuvo éxito, porque los demás, mirad a Jeremías, que estuvo unos 51 años de su vida, y resultados cero. Cero de cara a los hombres, de cara a Dios 10, porque hizo lo que tenía que hacer. Él habló, no le hicieron caso, pero él lo hizo. Pero Ageo habló y fijaros, tocó al pueblo, y a los 24 días del mes, de haber dicho 24 días del primer mensaje, empezaron a construir. ¡Qué bien!, ¿no? Pero Ageo tiene que hacerles un segundo mensaje. ¿Sabéis qué? Cuando empezaron a construir, en lo que hemos dicho, se empezaron a desanimar, porque vieron, es que este templo es muy pobre. Claro, el primer templo era muy grande, el de Salomón, era inmenso, no solamente en tamaño, sino sobre todo en calidad de construcción. Pues claro, no era lo mismo. Y lloraban al verlo, sobre todo algunos que recordaban de niños el primer templo. Y entonces Ageo les tiene que decir el segundo mensaje. Y les dice, ¿quién ha quedado de vosotros? Le dice a Zorobabel, que era el versículo 2:4, dice, ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, ahora tenían un problema emocional. En el seguimiento de esta enfermedad les había entrado el desánimo. Vale, estamos trabajando, ahora vamos a servir, pero es que esto no es lo que esperábamos. Y entonces viene Ageo y les dice, cobrad ánimo. ¿Por qué? Porque Dios está con vosotros. Aunque el resultado que estáis viendo no sea como lo que esperáis. Esto nos recuerda un poco a Hebreos 11 y 12, donde habla de los héroes de la fe. Y cuando acaba de hablar de todos los héroes de la fe, llega al versículo 12 y dice, lo voy a leer para no decirlo mal, fijaos lo que dice. Versículo Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos estos héroes de la fe, Abraham, David, Josué, Moisés, Isaías, Jeremías, etcétera, aunque esto no lo menciona, teniendo un tan grande nuevo, corramos la carrera. Es decir, esto parece como si estuviesen en un estadio y tuviesen de espectadores a todos estos héroes de la fe que les estuviesen animando a seguir en la fe, y ellos corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, que es la meta, porque dice, puestos los ojos en Jesús, y los héroes diciendo, ánimo, que vais adelante. Pues esto es lo que les está diciendo Ageo. Continuad adelante. Otros os han precedido. Quizá no estáis viendo el resultado, pero Dios está con vosotros. Mirad al final, mirad a la meta.
Y dentro del seguimiento de la enfermedad que tenía el pueblo, el tercer mensaje, que ocurrió el 18 de diciembre, resulta que estaban volviendo a ser infieles. Lo podéis leer. Estaban volviendo a lo anterior, a ser infieles a Dios. En poco tiempo, no había pasado mucho. Y entonces Ageo les dice, estamos ahora en Ageo capítulo 2 a partir del versículo 10, dice, ahora tenéis un problema espiritual y un problema de conducta. Estáis siendo de nuevo infieles a Dios, no le estáis obedeciendo. Dice el versículo 15, otra vez le vuelvo a decir lo mismo, 2:15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que se pongan la piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Versículo 18, meditad en vuestro corazón en este día. Meditad, sigue adelante. Habían sido infieles otra vez. Tenían que volver otra vez. Ahora el problema ya no era emocional de desánimo, el problema era de infidelidad, de no cumplir con la ley de Dios. Y entonces, estaban construyendo el templo, sí, pero lo estaban haciendo sin ser fieles a Dios. Mirad, uno puede estar colaborando en la obra de Dios, haciendo la obra de Dios y no estar en Dios. Solo tenéis que ir a los seminarios. Allí hay gente que no es creyente. Estudia la Biblia, pero no la practica. Y ocurre en la iglesia de Andorra, en la iglesia de la SEU y en la iglesia universal. Hay mucha gente en la iglesia y trabajando en la iglesia, pero puedes hacer la obra de la iglesia sin estar con Dios. Haces la obra de Dios, pero sin Él. Construyes el templo, pero no le sigues. Lo importante no es tanto hacer la obra de Dios, sino estar en Él. Y entonces la obra sí que tiene sentido. Ahora, Dios puede usar a infieles y fieles para hacer lo que Él quiera. Si Él usó a Nabucodonosor, a Ciro el persa, a Darío el persa, al otro el medo, y estos no eran creyentes. Dios usa a quien quiere, para eso es Dios. Y entonces llega el último mensaje, que con este acabamos. Que lo dio, a ver si alguien se acuerda de la fecha, el 18 de diciembre, un poquito antes de Navidad, que es el capítulo 2 del versículo 20 hasta el 23. Y aquí entonces Ageo ya es desbordante, y quizá lo que escribió y dijo, quizá ni él mismo lo entendió, pero nosotros con la perspectiva de la historia y de Jesucristo lo podemos entender. Fijaros, no voy a leer, bueno, lo voy a leer del 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes del anterior mensaje, que esto quiere decir el 18 de diciembre, diciendo, habla a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador judío que había venido del exilio. Que os doy una pista. Zorobabel venía en la línea de la genealogía del rey David. Era descendiente del rey David. Por lo tanto, él era el que le heredaba las promesas hechas a David acerca del Mesías que vendría. Este era su tataranieto. Más aún, Zorobabel, aunque tiene un nombre persa, porque había nacido allí, viene en la genealogía de Jesús, que viene en Mateo y que viene en Lucas. Igual que viene el rey David, va bajando y aparece Zorobabel. Así que el mensaje este es a Zorobabel, el gobernador, rey de Israel en ese momento. Versículo 21. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros
y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Uy, esto parece como muy metafórico. Y lo es. Pero fijaros el último versículo de la profecía de Ageo, y aquí Ageo desaparece del mapa. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Esto era la última parte del tratamiento para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha sido rebelde. Se parece a la Iglesia de Dios y se parece a nosotros. Y Dios sabe que a través del hombre poca solución hay a los problemas. Y entonces, aunque meditemos, aunque volvamos, pues somos como el perro que vuelve a su vómito. Y entonces aquí Dios da la solución final. Y toma como ejemplo a Zorobabel o como clave a Zorobabel. Zorobabel es el descendiente del rey David. Es el que había recibido las promesas de que su reino sería para siempre. ¿Os acordáis? Dios le dijo a David, tu reino será para siempre. Pero se habían estado en el exilio, se habían sido casi destruidos. Se cumple en Cristo. Fijaros, Zorobabel es el heredero del rey davídico. Le llama siervo mío, como en Isaías, que al Mesías le llama mi siervo. ¿Os acordáis de Isaías 51 y todas las predicciones? Hablando del siervo de Jehová, ese era Jesucristo, que moriría en una cruz, ¿lo acordáis? Lo podéis leer, no nos da tiempo hoy. Zorobabel, heredero de las promesas divinas, siervo mío, le identifica con el Mesías. Te pondré como anillo de sellar. Eso significa que le va a hacer rey por siempre, autoridad, gobernador para siempre. A Zorobabel, él murió. Estaba apuntando a una visión más allá, como se dice en los círculos bíblicos, escatológica, una verdad más allá, a Cristo. Y dice, porque yo te escogí. Está hablando de Jesús. Quizá Ageo no sabía todo esto, pero inspirado por el Espíritu Santo, habló este versículo final, que era la solución a los problemas del pueblo de Israel, que no era Israel, que era Jesucristo. Mirad, el pueblo de Israel estaba construyendo el templo y pensaban que estaban haciendo una buena labor. Y es verdad. Y ese templo se hizo pequeñito, luego se hizo más grande en tiempo de Herodes, que es cuando vino Jesús, o sea, pasaron casi 400 años, y cuando Jesús paseó por ese templo, ¿qué les dijo a los judíos? Les dijo, no quedará piedra sobre piedra, y les dijo, destruid este templo, que yo en 3 días lo reedificaré. Y luego hace el comentario, porque estaba hablando de su propio pueblo. En realidad, el templo solo eran piedras. El templo verdadero era Jesucristo. Todo apunta a Él. Y tuvieron a Jesucristo paseando en el templo y no lo reconocieron, sino se le clavó y le clavamos en una cruz. Nos perdimos al templo, estando allá, al templo que estaban construyendo. Y Jesús dijo, destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Y sí que lo destruyeron, pero en 3 días resucitó y ahora reina. El pueblo de Israel está esperando, y luego el templo este cayó en el año 70 después de Cristo con las tropas romanas que lo desintegraron, literalmente. Solo dejaron un murito para vergüenza de los judíos, que recordasen que allí había estado el templo, que es el muro de las lamentaciones, que es donde van y ponen sus oraciones, etc. Lo dejaron por vergüenza, para recordarles. Los romanos eran muy crueles, machacaban y dejaban recuerdos envenenados.
Fijaros, en realidad la solución no estaba en el pueblo judío, estaba en Cristo y está en Cristo. Toda la Biblia, todos los profetas siempre apuntan a Jesús, siempre, porque el pueblo y la iglesia no somos dignos. Nosotros como personas fallamos, pero Cristo no, Él hace la obra. Por eso celebramos el pan y el vino. Él es la salida, Él es el tratamiento final, Él es la solución. Así que Ageo acaba diciendo, hay una enfermedad, hay una causa, hay un tratamiento para vosotros, hay un pronóstico, hay un seguimiento, hay problemas emocionales, hay problemas espirituales, pero la solución final solo está en Cristo. Y el pronóstico final es, yo haré temblar los cielos y la tierra, pero te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Lo que os han enviado por WhatsApp titulaba Ageo, un profeta actual. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Porque esto queda muy lejos, ¿eh? Queda el 18 de diciembre del año 520 a.C. O sea que 2544 años. No está mal. ¿Es aplicable a nosotros? Mirad, yo creo que sí. Primero, la vida es complicada. Y si no leer Zacarías, que leerlo es como una montaña rusa, porque va así, 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 te mareas de tantos problemas que hay, aunque él también, y esto es un spoiler, lo podéis leer, enfoca en Cristo otra vez. Quizá él no sabía todo, pero lo enfoca. Esto es el segundo profeta del que hoy no hablaremos. Segundo, la vida es complicada. Segundo, a veces hay causas espirituales de nuestros problemas. De falta de ánimo, de falta de trabajo, de falta de salud, de falta... No siempre es así, ¿eh? No hay que buscarlo siempre, pero a veces sí que son. Y aquí Ageo les dijo, el problema no es que no estéis construyendo el templo, el problema es que no estéis siendo fieles a Dios, porque aun cuando lo construís no sois fieles. Entonces, va bien que meditemos y que volvamos a Dios, porque a veces hay causas espirituales en nuestras vidas materiales. Gracias a Dios hay gracia, pero hay consecuencias. Si uno ingiere mucho alcohol, tiene un coma etílico. Y dice, bueno, yo bebí alcohol y no me pasó nada. Bueno, yo también puedes ir en moto sin casco y puede no pasarte nada, pero si vas sin casco tiene más posibilidades, ¿no?, de que te pase algo. Hay consecuencias de nuestros actos. Y hay causas espirituales de las cosas que nos ocurren. No siempre todo es espiritual, ¿eh? Pero hay. Tercera cosa. Ageo nos llama a vivir por fe. A vivir mirando más allá. A mirar a Cristo. Habacuc, que es otro de los profetas, que fue un poco anterior, dice, el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe. Yo tengo un hijo que está en un centro de acogida para niños con problemas. La vida es complicada. El justo por la fe vivirá. Y Ageo nos dice, volveos a Dios, buscad a Dios primero. Como dice Jesús, buscad primero el reino de Dios y tu justicia y todas las cosas os serán añadidas. Busquemos a Dios. Es las mismas palabras, meditad y volver. Y al final, todo es la gracia de Dios. Si no fuese por la gracia de Dios, ninguno de los que estamos aquí estaríamos. Porque no podemos confiar en nosotros. Por eso, cuando empezaba al principio, decíamos, es que Dios se glorifica, o puede hacerlo, en nuestras virtudes y en nuestros defectos. Porque es su gracia, menos mal. Lo que pasa es que tenemos que dejarnos en sus manos. Y hay un versículo, con este acabo, que es 2 Corintios 1:20,
que es un poco el resumen de todo esto. Segunda de Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Y quién es Él? En Jesús. Todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, el sí y el amén. Todo se cumple en Cristo. Sin Cristo no hay salida, no hay solución. Cuando hablamos a la gente, no tenemos que anunciarles el Centre Bíblic o la Iglesia Cristiana de la Seu d'Urgell o lo buenos que somos o no somos. Tenemos que anunciar a Cristo, porque no se tienen que convertir a nosotros, menos mal, se tienen que convertir a Cristo. Él es la única salida. Por eso Dios nos dice que tenemos que ser como niños, porque un niño es dependiente, depende de su padre. Solo se puede ir a Dios a través de Jesucristo. Nadie puede ganarse nada. Nadie, solo Jesús. Y el pueblo de Israel necesita confiar en Cristo. La iglesia de Dios necesita confiar en Cristo. Yo necesito confiar en Cristo. Y tú necesitas confiar en Cristo. Él es el único que es el sí y el amén. Y todo apunta a Él. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, todo apunta a Jesús. Sin Él hay nada. Con Él, el sí y el amén. ¿Amén? Amén. Que Dios os bendiga mucho.